Agradezco mucho la invitación para estar este ratito platicando sobre las perspectivas para una nueva bioética global que nos brinda una mirada complexiva del magisterio de los tres últimos papas. No voy a leer todo el texto que he preparado porque es muy largo. Para los traductores me atrevo a invitarlos a que vayan ayudándome a seguir el texto desde la página 8. Simplemente de modo introductorio me atrevo a decir lo siguiente. En las primeras páginas del paper que hemos preparado tratamos de explicar que una de las cosas más extraordinarias que suceden en la historia de la Iglesia y en particular en el ejercicio del ministerio de Pedro es la fidelidad creativa que cada uno de los pontífices va teniendo al momento en que nos va ayudando en cada momento distinto de la historia a profundizar en el depósito de la fe y en las consecuencias que la fe tiene para el contexto social y pastoral que les toca enfrentar. El Papa Francisco ha recibido importantes críticas por parte de algunos grupos y sectores que afirman que no respeta la fidelidad respecto de sus predecesores, por ejemplo, en temas importantes como Amoris Laetitia. Tanto el profesor Rocco Buttiglione como su servidor hemos publicado una serie de artículos y de libros para tratar de mostrar que también en esos difíciles temas existe verdadera fidelidad y al mismo tiempo creatividad en el terreno del Evangelio del matrimonio y la familia. En la ocasión que hoy nos ocupa, vamos a tratar de hacer esto mismo, pero justamente en el ámbito de la bioética. En las primeras páginas, que no vamos a tener oportunidad de leer, hacemos una revisión de algunos de los núcleos teoréticos que el Papa Juan Pablo II y luego el Papa Benedicto XVI nos regalaron en el ámbito de la bioética para de esta manera preparar el terreno a la invitación que hoy el Papa Francisco nos hace de que construyamos entre todos una nueva bioética global. Vamos a comenzar leyendo a partir de la página número 8 la sección dedicada en particular al Papa Francisco. El magisterio pontificio nos presiona a repensar la bioética. Curiosamente, al hacerlo, nos acerca a algunas intuiciones que hace casi medio siglo flotaban en la mente de Van Reselen Potter, quien en 1970 utilizó el término bioética en su artículo Bioethics, The Science of Survival, y posteriormente en 1971 al publicar el libro Bioethics, Bridge to the Future. En contraste con la evolución de muchas bioéticas posteriores, que se concentraron en tópicos más o menos clínicos, la idea original de Potter fue crear una nueva disciplina que permitiera reunir el ámbito de los hechos y el de los valores, el dominio de las ciencias y el de las humanidades, a fin de buscar mapas que pudieran servir de guía en el complejo laberinto formado por la sociedad contemporánea, producto de la fusión entre la revolución científica y la revolución industrial. Potter tuvo la conciencia de la ambivalencia que define la sociedad industrializada y tecnocientífica, la cual se caracteriza por la contradicción de poseer la capacidad de crear grandes recursos de todo tipo, mientras, paradójicamente, tanto el mundo humano como el medio ambiente siguen padeciendo dramáticos problemas de injusticia social, explotación económica y deterioro progresivo e incluso irreversible de la naturaleza. Tal como la describió Potter en los años 70, la bioética debe ser una disciplina que parta y se erija sobre la crisis de hoy, es decir, una crisis generalizada de claro carácter global que afecta tanto al individuo como a la sociedad y al medio ambiente. Asimismo, Potter pensó que la especie humana puede sobrevivir solo si el ecosistema que la integra es capaz de reponerse y sobrepasar la violencia ejercida por el ser humano a lo largo de la explotación económica de la naturaleza. De este modo fue como Potter vislumbró que al interior de la bioética era preciso un cierto redescubrimiento de el amor a la sabiduría, que con plena conciencia de la crisis de hoy exija con premura que la educación de las nuevas generaciones incluya la comprensión de la naturaleza humana en su conjunto y de sus relaciones con el mundo circundante, a fin de crear un conocimiento que enseñe cómo usar el conocimiento que ha ido adquiriendo el ser humano para que sea posible construir un puente
hacia el futuro, una ciencia de la supervivencia. Esta mirada tiene una importante convergencia con el paso que da el Papa Francisco al escribir Laudato Si. En cierto sentido, el deseo de Potter se ve realizado por el pensamiento de Francisco. Evidentemente, la fundamentación y los matices particulares del Papa se encuentran basados en el Evangelio y en un personalismo fraguado en el contexto latinoamericano, y con ello poseen un peso argumentativo propio que merece ser estudiado y discutido con gran cuidado. Sin pretender exhaustividad, quisiera señalar brevísimamente, a modo de ejemplo, 3 asuntos que permiten apreciar cómo Laudato Si amplía el horizonte de las preocupaciones bioéticas y, en cierto sentido, ofrece los fundamentos para lograr una sabiduría práctica como la que se insinúa en las reflexiones de Potter. La ampliación realizada por Francisco no es un mero aumento cuantitativo de temas y problemas para la bioética, es principalmente un esfuerzo para evidenciar que los asuntos más tradicionalmente afrontados en la bioética personalista requieren de un contexto mayor para poder ser resueltos de verdad al momento de librar las grandes batallas culturales, jurídicas y políticas de nuestro tiempo. Primer punto: medio ambiente, inequidad social y cuidado de la vida humana. Laudato Si ofrece una amplia reflexión sobre la profunda relación que existe entre deterioro medioambiental, inequidad social y cuidado auténtico de la vida humana en todas sus etapas. El Papa nos dice, cito, el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta. Tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre. Fin de la cita. Segundo elemento que rápidamente mencionamos: comprensión sistemática de la vida humana en contexto. Francisco precisamente sostiene lo anterior, lo que hemos dicho sobre la relación entre injusticia social y medio ambiente, gracias a una renovada comprensión sistemática de los problemas y de las soluciones. El Papa utiliza 8 veces la expresión todo está conectado o todo está relacionado a lo largo del documento. Por ejemplo, el Papa Francisco afirma que cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, por poner solo algunos ejemplos, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona porque en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza. Fin de la cita. Y más adelantito, unas cuantas líneas más adelante dirá, dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. No parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos o inoportunos, si no se protege a un embrión humano, aunque su llegada sea causa de molestias y dificultades. Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida, también se marchitan otras formas de acogida provechosas para la vida social. Fin de la cita. Tercer asunto: necesidad del diálogo político, económico y de las ciencias con la religión. El Papa insiste sobre la necesidad de emprender caminos de diálogo que nos ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo. No podemos resumir los diversos ámbitos disciplinares que él aborda. Sin embargo, algo que corre transversalmente en todo el capítulo 5 de Laudato Si es la constatación de una profunda interdependencia.
Por ejemplo, Francisco afirma, cito, un mundo interdependiente no significa únicamente entender que las consecuencias perjudiciales de los estilos de vida, producción y consumo afectan a todos, sino principalmente procurar que las soluciones se propongan desde una perspectiva global y no solo en defensa de los intereses de algunos países. La interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común. Fin de la cita. Solo cuando hay conciencia de interdependencia y de existir en función de una realidad superior, el diálogo se suscita y la colaboración entre diversos ámbitos resurge. La política y la economía no deben prevalecer una sobre otra, sino colocarse ambas al servicio de las personas. Las propias ciencias empírico-descriptivas necesitan nutrirse de una racionalidad menos cerrada y autorreferencial que permita que el discurso poético y hasta religioso pueda afirmarse y enriquecer a una razón que muchas veces parece considerarse la última palabra sobre la realidad. Más aún, cito a Francisco, la gravedad de la crisis ecológica nos exige a todos pensar en el bien común y avanzar en un camino de diálogo que requiere paciencia, ascesis y generosidad, recordando siempre que la realidad es superior a la idea. Fin de la cita. Algunas cuestiones de fundamentación a desarrollar y que se encuentran implícitas dentro de Laudato Si. Las consideraciones presentadas por Francisco en Laudato Si son muy amplias, interdisciplinares y complejas. Sin embargo, cuando se miran con atención, demandan una nueva comprensión del carácter relacional de la persona, del conocimiento y del mundo como totalidad. Tanto al hablar de la necesidad de una ecología integral, que permita una perspectiva pluridimensional, en la que lo ambiental advierta la necesidad de reconocer sus interrelaciones económicas, sociales y culturales, su imbricación con las preocupaciones tanto de la vida cotidiana como aquellas que brotan de la gestión del bien común, y los nuevos retos en materia de equidad intergeneracional, como cuando se subraya la importancia del diálogo entre las naciones, entre las disciplinas, o cuando se reitera con gran fuerza que todo está conectado, la categoría relación, de manera tácita o explícita, se coloca al centro de toda la cuestión. Por ello, para repensar la bioética personalista como bioética global, parece ser necesario profundizar en algunos temas que nos atrevemos a señalar de manera sucinta. Primero, el carácter relacional de la persona. La noción de persona, de hecho, fue concebida y discutida en los siglos IV y V al interior de las reflexiones sobre la relacionalidad trinitaria, es decir, la relacionalidad de una communio personarum, y posteriormente sería objeto de innumerables profundizaciones por autores como Santo Tomás de Aquino. En época más reciente, diversos autores han colocado la condición intersubjetiva de la persona al centro de sus reflexiones y han desarrollado una cierta atmósfera en la que, sin caer en el individualismo o el colectivismo, intentan afirmar en simultáneo la subjetividad y la relacionalidad de la persona. Pienso de inmediato no solo en Martin Buber, Emmanuel Mounier, Franz Rosenbach, Maurice Nedoncel, Emmanuel Levinas o Karol Wojtyła, sino en la vasta producción teológica contemporánea en la que este asunto es explorado. Parece ser que este tema es exquisitamente metafísico, sobre el accidente llamado más débil, prosti, el accidente relación. Sin embargo, este débil accidente coloca en sentido fuerte, si se me permite esta expresión, a todo el sujeto humano en orden a algo más que él. Es decir, coloca a la persona en perpetua vinculación y circunstancia con la totalidad de lo real. Y a todo el universo creado, a su vez, lo remite a su fundamento en un Dios personal que se dona y que sostiene. Recuerdo con gran aprecio unas breves pero densas líneas de San Juan Pablo II a este respecto, que todos podemos leer en el libro Entrevista, cruzando el umbral de la esperanza. Decía Juan Pablo II, somos testigos de un significativo retorno a la metafísica a través de una antropología integral. No se puede pensar adecuadamente sobre el hombre sin hacer referencia constitutiva para él a Dios. Y lo que Santo Tomás definía como actus essendi,
con el lenguaje de la filosofía de la existencia, la filosofía de la religión lo expresa en las categorías de la experiencia antropológica. A esta experiencia han contribuido mucho los filósofos del diálogo, como Martin Buber o el ya citado Levinas. Y nos encontramos ya muy cerca de Santo Tomás. Pero el camino pasa, no tanto a través del ser y de la existencia, como a través de las personas y de su relación. A través del yo y del tú. Esta es una dimensión fundamental de la existencia del hombre, que es siempre coexistencia. Fin de la cita de Juan Pablo II. Ser con y ser para nos hablan de una relacionalidad fundante que abre el espacio para el servicio y el compromiso solidario. En el Papa Francisco, esta estructura antropológica es como reforzada por el imperativo moral y evangélico de responder al dolor de los pobres, vulnerables y excluidos. En el rostro de los más pobres acontece el rostro sufriente de Jesucristo, que me revela en mi verdad. Es desde ellos y junto con ellos que puedo vivir la comunión a la que Jesús me convoca. Con este elemento, una nueva bioética personalista, más crítica y más social, puede emerger. Segundo ingrediente que está implícito en las reflexiones de Francisco en Laudato Si: el carácter relacional e interdependiente de las naciones. Asimismo, para comprender que el paradigma tecnocrático vigente no es la última palabra en la bioética y en la vida del mundo, sino que existe una alternativa, no solo deseable, sino viable para construir las cosas de otra manera, es preciso profundizar en la globalización y sus dinámicas internas. La globalización posee una evidente dimensión económica, comunicacional y política. Sin embargo, su comprensión más profunda no puede prescindir de la ecúmene de los pueblos solidarios que requerimos construir. Por eso, un tema pendiente para una bioética global de inspiración personalista es precisamente una comprensión más certera de la dinámica de los pueblos en tiempos de globalización. Existen muchos mitos en torno al nuevo mundo global que van desde extrañas teorías de la conspiración hasta ingenuos optimismos post-ilustrados. En muchos de los diagnósticos e interpretaciones vigentes, el pueblo como sujeto es ignorado o ideologizado. Por eso, una bioética más consciente de su dimensión biopolítica es preciso que emerja. El diseño político estratégico de las poblaciones es un hecho empírico que gradualmente se vuelve más y más sofisticado y que requiere de comprensión y análisis racional estricto desde un enfoque personalista. Siguiente elemento: un nuevo diálogo entre fe cristiana y ciencias. Francisco en Laudato Si apunta con gran agudeza. No se puede sostener que las ciencias empíricas expliquen completamente la vida, el entramado de todas las criaturas y el conjunto de la realidad. Eso sería sobrepasar indebidamente sus confines metodológicos limitados. Si se reflexiona con ese marco cerrado, desaparecen la sensibilidad estética, la poesía y aún la capacidad de la razón para percibir el sentido y la finalidad de las cosas. Fin de la cita. En efecto, Francisco nos recuerda que la racionalidad que censura aspectos fundamentales de la experiencia en nombre de un criterio selectivo escogido a priori, traiciona su vocación de reconocimiento de la realidad tal como es. Esto aplica para cualquier dato de experiencia, incluida la experiencia religiosa. Recuerdo cómo en 1992, gracias a John Huss, que está por aquí, tuve la oportunidad de ser alumno de un anciano profesor de origen húngaro que se llamaba Stanley Jaki. Con gran pasión y con gran paciencia, nos enseñaba por diversas vías cómo la cultura que emergió gracias a la irrupción del cristianismo en la historia, fungió como catalizador del desarrollo de la ciencia moderna y contemporánea. Esta catálisis no involucra una invasión de la legítima autonomía de los métodos de las diversas ciencias, sino que custodia el carácter humano de la investigación científica, ayudando a que la ciencia siempre se desarrolle con conciencia.
Para ello es preciso que los distintos saberes disciplinares ingresen a una dinámica de diálogo interdisciplinar, diálogo con la experiencia de la fe y diálogo con los nuevos desafíos que ofrece el mundo contemporáneo en orden a no llegar tarde a ellos. El diálogo implica libertad para hablar y apertura humilde al escuchar. El verdadero diálogo desde Platón y hasta nuestros días consiste en la verificación intersubjetiva de las certezas. Verificación que se realiza contrastando con paciencia nuestras ideas con la realidad. Del diálogo atento depende además la renovación de nuestras propias categorías para expresarnos. Todo diálogo debe ser racional, es decir, riguroso, desde el punto de vista lógico-metafísico, y razonable, es decir, capaz de ser comprendido por un interlocutor que no piense como nosotros. Estos elementos son fundamentales para toda bioética que desee legitimarse como saber científico. Esto no significa optar por confesionalizar la bioética. Lo que significa es que la ciencia, para ser ciencia, debe estar abierta a la totalidad de los factores de la realidad, sean de la naturaleza que sean. A modo de conclusión, la bioética como diaconía de la inteligencia para el cuidado de la vida. Jorge Mario Bergoglio, en el año 2010, al prologar un importante libro de Rubén Revelo, aquí presente, sostenía a este respecto lo siguiente. Cito al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. La bioética es un ámbito excelente para recuperar el hábito propiamente humano de la palabra proferida y acogida, la consideración de los matices y de los tonos diversos que requieren de la inteligencia su máximo esfuerzo. Ella, la bioética, es un verdadero areópago, donde deben resonar en un lenguaje comprensible a toda persona los valores perennes del Evangelio, del Evangelio de la vida, y remarcarse la dignidad presente en todo hombre. Fin de la cita. La bioética es para Jorge Mario Bergoglio un espacio idóneo para el diálogo constructivo y para el servicio a nuestro pueblo. La bioética, desde este punto de vista, es una diaconía de la inteligencia para el cuidado de la vida. El servicio que la fe y el magisterio eclesial pueden brindarle será sin dudas fructífero en la medida en que cada uno de nosotros dialoguemos y compartamos para aprender y para actuar. El magisterio también se beneficiará de estos diálogos. Muchos asuntos están pendientes en la agenda bioética contemporánea que requieren de nuestra investigación y eventualmente de una reflexiva toma de conciencia, de una reflexiva toma de posición magisterial. La neuroética, la biopolítica, la nanotecnología, la investigación realizada en la industria farmacéutica, el biological enhancement, la inteligencia artificial, las nuevas intervenciones en la estructura genética y epigenética de los organismos vivos, incluidos el ser humano, las nuevas inequidades e injusticias que están emergiendo a causa de estos y de otros muchos asuntos entrelazados. Como suele suceder, los más pobres y vulnerables, los más indefensos y débiles, son las víctimas primarias, aunque no exclusivas, de estos desafíos. Por eso, una opción preferencial por los más humillados y excluidos pasa en la actualidad por la agenda de la bioética. Estoy convencido que en los años venideros veremos que la bioética personalista expande su horizonte a una perspectiva global. En este empeño, el magisterio pontificio contemporáneo será de una gran ayuda. Hoy, como nunca, contamos con la ayuda y con la provocación del Papa Francisco y de su profético ministerio que sin dudas anuncia, denuncia y acompaña. Muchísimas gracias.